un estado de bienestar nos habla también de un derecho humano a la información. Y quiero llevarte al tema de la censura en Europa de medios de comunicación Ujú. o que consideran que son rusos o que consideran que son prorrusos. Este, y en ese sentido, ¿cómo empezó primero una demonización y satanización de estos medios como Sputnik, como Russia Today? Hoy estaba revisando que YouTube ha retirado millones de videos de sus plataformas. Ya no solamente no se podrán ver en Europa, sino en prácticamente toda la plataforma de YouTube de la Embajada de Rusia en Gran Bretaña. Y bueno, de más contenido que han estado subiendo instituciones del gobierno de Rusia. Y esto me lleva al tema de que, por ejemplo, incluso The New York Times, que tiene pues audiencia enorme, no solamente en Estados Unidos, sino más allá todavía, ponían esta publicación en su cuenta oficial de Twitter de los esfuerzos de los gigantes de las redes, pues Facebook, YouTube, entre otros, para frenar el alcance de la propaganda rusa, se han visto limitados por la geografía y el idioma. En español, árabe y otros idiomas, la desinformación del Kremlin sobre Ucrania sigue propagándose. Y entonces yo me pregunto, Alejandro, ¿qué podemos definir como propaganda? ¿Qué podemos definir como medio serio para decir, pues no me digas propagandista porque soy un medio serio? Y hasta dónde los medios estadounidenses como este de New York Times o medios de comunicación en Europa como La Sexta, por mencionar alguna televisión española, la BBC, Deutsche Welle, tienen calidad moral para decir que esto es propaganda rusa, pero lo que ellos producen no es propaganda europea o propaganda occidental. Pues justo estas cosas como la del New York Times las estamos viendo ahora mismo en prensa europea. Normalmente estas cosas se reproducen, les dan el altavoz, ¿no? Estados Unidos grita que hay el riesgo del descontrol de la información y en España ya estamos viendo cómo salen críticas de es que la gente que no consume estos medios está mal informada, ¿no? Bueno, pues esto es evidente. En todos los conflictos del mundo hay propaganda, pero es que es normal. Una parte y la otra tienen que vender su relato. Esto en todas las guerras ocurre, pero no solo en las guerras, en los conflictos políticos o en la simple política en general ocurre mucho. Cada uno intenta vender su relato, algunos aportan una media verdad, otros otra media verdad, algunos la verdad les deja en buen lugar, por lo tanto conviene más contarla toda y a otros directamente hacen fake news, ¿no? Que es lo que ahora se conoce como ya prácticamente toda la propaganda la califican como tal, pero es diferente. Entonces, esto ha llevado en Europa, como digo, a diferencia de en todo el mundo, a unas sanciones más duras que directamente han eliminado medios rusos. Han tenido que cerrar o han tenido que desplazarse o han tenido que buscar otra plataforma, porque desde luego en las redes, las tecnológicas, las grandes tecnológicas son occidentales y los medios rusos están fuera. Y después están los medios a los que se está poniendo la etiqueta de hacer propaganda de Rusia. Esto a nosotros nos ha pasado. Como tocamos todos los conflictos del mundo, se nos ha acusado de todo, ¿no? De estar a favor de Estados Unidos, de China, de Rusia, de la Unión Europea, del Partido Demócrata, del Partido Republicano. Es que no puede ser, ¿no?, que estemos a favor de todos. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que nosotros contamos hechos. En Descifrando la Guerra te ponemos las declaraciones literales de un líder, el mapa y dónde está cada uno de los movimientos en el frente en un conflicto bélico. Por lo tanto, a quien beneficie, pues podrá presumir de ello, pero nosotros no vamos a retorcer la realidad para que queden bien unos u otros. Y eso es lo que se nos está achacando. Se nos está diciendo que es que, claro, si beneficia a los prorrusos decir estas cosas, no habría que decirlas. O sea, para que nos imaginemos hasta qué punto está llegando la desinformación y sobre todo el señalamiento y la censura. Twitter nos censuró, nos cerró la cuenta, nos ha borrado del algoritmo. Es bastante complicado informar en algunos sectores, pero pues poco a poco la gente que quiere enterarse de cómo funciona sigue presionando, sigue intentando apoyarnos, que nosotros no nos financia ningún país, ninguno, no tenemos financiación y bueno, pues la gente sigue buscando información, así que hay que poner el esfuerzo contra esta época de censura. Oye, y a la larga es mejor, ¿no? Porque a nosotros, a los medios que reciben dinero del gobierno, les decimos medios chayoteros. En el sur le dicen mermeleros,
coimas, besajoyos, etcétera, etcétera. Es decir, pues una manera peyorativa de referirse a aquellos que de alguna manera les compran la voluntad, ¿no? O que deciden autocensurarse porque pues es difícil criticar al gobierno que te está financiando. Decía un presidente mexicano, un expresidente mexicano de ese régimen priista corrupto que tenía secuestrada la mente de la gente, no les pago para que me peguen, y a los que les pegaban, pues le daban el zanahoria o el garrote, ¿no? Zanahoria, dinero, financiamiento, Sí. y garrote si eran críticos. Y entonces, pues los medios de comunicación en México, a los que denominamos chayoteros, que tienen una crisis de credibilidad gigantesca, supongo que en España pasa algo similar con los medios tradicionales, finalmente la gente fue diciendo, preferimos financiar proyectos individuales, esfuerzos alternativos, que cuesta mucho trabajo, por supuesto, pero que ahí va caminando la gente con su independencia. Y decirle a las personas que Descifrando la Guerra, la verdad es que es un grupo que tiene una presencia en Twitter bastante importante, 359,000 seguidores, ¿no? Así es básicamente porque como hablamos de todo el planeta, nuestra audiencia no es española solo. Nosotros siempre hablamos con Latinoamérica. Estamos continuamente dando las buenas tardes, porque nosotros emitimos aquí por la noche a nuestros compañeros de América Latina y hay muchísimo público de allá, de ese lado del charco y desde luego que hay muchísimo interés por la política internacional, porque como hablamos de los conflictos de todo el planeta en castellano, al final es como lo que haces tú, vas a atraer a mucha más gente muy variada y la verdad es que se agradece mucho el apoyo que nos dan. No, y sabes, es que tenemos que hacer un esfuerzo, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, porque hace rato lo platicábamos fuera del aire. En las universidades no les interesa a los profesores, a los docentes, a los investigadores socializar el conocimiento. Primero porque están llenos de tareas, muchas veces innecesarias, tareas administrativas, tiene que ser multifacético el trabajo que hacen los profesores en las universidades, medio mal pagados también algunos. Pero por otro lado también me he percatado, testiguado en las universidades en las que he trabajado, mucha falta de amor al conocimiento por el conocimiento mismo, y esta falta de motivar a la gente, a las audiencias fuera de las aulas. Y a mí me parece que el trabajo que ustedes hacen es loable, me identifico mucho con ustedes en ese sentido porque son muy serios en el trabajo que realizan, y me parece que independientemente de que a veces las mismas redes sociales tienen ciertos límites y alcances, se alcanza a informar, se alcanza a socializar, por lo menos esa inquietud de que nuestra gente de habla hispana se meta de lleno a estos países, porque mira, si de por sí, yo lo veía en la universidad, cuando tú lees en castellano, la noticia o ya la información que viene tiene por lo menos una vigencia perdida de como unos 5 a 10 años en lo que tardan las editoriales en publicarte, en lo que se tarda la traducción y en lo que tarda en llegar al aula. Ahora, casi en tiempo real, de manera asimétrica, quienes tuvimos la fortuna de aprender un idioma adicional al castellano, rápido podemos ir bajando la información y que la gente en su propio idioma la esté recibiendo. O sea, en ese sentido hay una ventaja con este dinamismo que te dan las redes, y a mí me sorprende mucho que pues nuestros colegas, hablo por mí y por México, no estén en la jugada y no vibren en esa sintonía. Por eso yo te felicito, Alejandro, y felicito al grupo con el que trabajas ahí en Descifrando la Guerra, porque sí es bastante loable. ¿Cuántas personas son y hace cuándo empezó Descifrando la Guerra? Pues desde más o menos el año 2017 comenzó con un seguimiento muy importante sobre la guerra de Siria, que era el conflicto en aquel momento que estaba siendo muy mal seguido en Europa. Pasaba como con Libia, que se había hecho una propaganda para justificar pues condenar ese gobierno sin ningún tipo de análisis, sin contar quiénes eran los opositores a esos gobiernos, y entonces surgió la idea, no estaba yo todavía en el proyecto, pero surgió la idea de crear un espacio que cuente las cosas como son, como están ocurriendo en el terreno sin meter opinión y propaganda. Luego, pues en la página web cada uno puede tener su análisis, pero en Twitter y en redes sociales contamos las cosas como ocurren. Y después yo, desde 2020, estoy coordinando, dimos ese gran salto a tocar todos los temas del planeta con mapas, hemos hecho el seguimiento de la guerra en Yemen, en Etiopía, en República Centroafricana, en Afganistán, en Irak, en Siria, el caso de los golpes de Estado por todo el mundo
y ahora Ucrania, ¿no? Que ha sido quizá el mayor escaparate porque de repente ha interesado hablar de política internacional en España. En otros países europeos ya se hablaba de ello, pero en España no se solía hablar de ello nada más que cuando había que justificar alguna intervención, como lo de Irak o lo de Siria que comento, Libia especialmente fue muy claro. Pues qué chévere, te lo digo con mucha sinceridad, qué buen trabajo hacen y qué pertinente que estén ahí dando la batalla también en las redes sociales.